Capítulo 57. Paralelos. Parte 10. Con espadas, brazos desnudos y escudos, agárrate fuerte. La fuerza del hombre no siempre puede decidirse por el poder de la tenacidad o la resistencia de uno, sino a través del equipo que lleva a la espalda. En las colinas de un mundo desconocido hecho de la manifestación de dos realidades, un ejército de hermanos y hermanas en armas se mantuvo firme. Se levantaron lanzas, se pusieron armaduras y el retumbar de los tambores de guerra resonó por el estruendo de los escudos. El aulos cantaba, los gritos de guerra resonaban sin restricciones. El orgullo del rey conquistador. No solo. Nunca solo. Unir a aquellos que compartieron el sueño de la conquista bajo un estandarte de lealtad no simplemente como rey y súbdito, sino como ayudantes y amigos de confianza. Ondeando en el viento estaba el estandarte de guerra de Macedonia, símbolo de Iskander, el famoso Alejandro Magno. La gloria yace más allá del horizonte. Iskander estaba al frente, su ancha espalda siempre a la vista, Shipos dibujado mientras montaba en su caballo. Aprovechalo y hazlo realidad. Amigos, hoy es un día de leyenda. Espadas, lanzas, hachas, cuchillos, dagas, todo tipo de armas comenzaron a manifestarse en el aire, listas para ser desenvainadas. Muchos irradiaban tal poder y aura que cegaba con certeza a aquellos frente a los que aparecían. Algunos prometieron violencia, otros prometieron salvación, pero sobre todo, estaba el significado. La armería ilimitada estaba lista. En nombre de nuestra gran conquista, nos encontraremos y venceremos a todos. Nuestros enemigos están ante nosotros, enemigos de los dioses. Ares nos da fuerza. Nuestro vínculo nos mantiene fuertes, y un amigo nos ha prestado su ayuda. Se bajó el Shipos. Toma las armas y carga. Los cuernos sonaron, largos y profundos. Las armas que colgaban en el aire fueron tomadas por sus empuñaduras, elegidas según la preferencia del usuario y se les otorgó acceso completo a sus habilidades. La espada asesina de monstruos, Grunting. La vara de la curación, Asclepio. Mientras tanto, Emilia estaba de pie sobre una colina estéril con vistas a la vasta extensión donde los tres cuerpos del Triexa estaban siendo atacados por el ejército de carga de Iskander. Su manto rojo ondeó en el viento, las venas estallaron sobre su frente mientras levantaba un brazo. Nunca había tenido un solo fantasma noble al que llamar suyo. Su leyenda no era lo suficientemente grande como para lograr tal hazaña, pero no importaba. En sus días como héroe sin nombre, solo había una magia que había necesitado. Treiz, on. Las armas que quedaban en el aire ganaron dirección y enfoque, girando para apuntar con sus espadas al enemigo con el sonido reverberante del viento cortante. Aquel que tenía miles de fantasmas nobles pero no era dueño de uno solo, no podía reclamar más orgullo que este. Un pommi de un solo truco. Continuó Usfer. Aún así, esta fuerza, este poder, igualaba al del espíritu heroico más grande que existe. El rey de los héroes. Las armas caían como lluvia, implacables, y solo crecían en magnitud dentro de un cielo de acero rodeado por engranajes monolíticos que crujían lentamente e iluminados por el resplandor bronceado del atardecer. Fue el inicio del crepúsculo, el símbolo del fin de todos los sueños, ambiciones e ideales olvidados. Y sin embargo, existió un cielo azul una vez más donde otros no podían ver. Minúsculo y eclipsado por las dudas y el pesimismo persistentes, fue ganando presencia gradualmente incluso todavía. Como reflejo del mundo interior de Emilia, era inconfundible. Justo aquí, ahora mismo, no había forma de que Emilia pudiera negarlo. La causa por la que luchaba ya no era a instancias de Alaya o de su propia venganza personal. Esta fue una batalla para salvar. Era tan simple como eso, y eso era todo lo que importaba. Aquí mismo. Ahora mismo. Era un aliado de la justicia. Los sueños olvidados emergieron una vez más, los ideales supuraron dentro de los pozos de su psique desatados aunque solo fuera por esta única iteración de su manifestación como un espíritu heroico. Fue suficiente. Emilia se había ido, y en su lugar estaba la figura de un héroe sin nombre. Parámetros establecidos. Composición de marca resuelta. En espera. El horizonte de bronce dio paso a un cielo azul verdoso, las armas tanto en el aire como en las manos del ejército de Iskandar brillaban intensamente mientras se inundaban de energía mágica. Se rompieron, se hicieron añicos, y sin embargo, desataron toda la capacidad de lo que realmente significaba estar dentro de una cuchilla ilimitada. Todo era prescindible y se podía usar constantemente en un estado de sobrecarga. Liberando todos los límites.
El manto del héroe sin nombre ondeó, la energía mágica se canalizó a su alrededor en un torrente que tocó los cimientos de su mundo. Ahora había un significado en sus acciones, una causa que coincidía con la misma razón por la que una vez había elegido renunciar a todo en primer lugar. Con ese mismo razonamiento, sabía que, sin duda, estaba en su momento más fuerte. Todas las espadas. Listas. Los engranajes monolíticos comenzaron a girar, zumbando cada vez más rápido y generando una tempestad de viento que unió todos los engranajes. Patrones en forma de circuito destellaron sobre su superficie, alterando la estructura de su marca y fusionándolos a todos en una gigantesca espada colgante sobre el mundo. Una espada de Damocles. El héroe sin nombre mismo era una espada, y cuando esa espada cayera y se rompiera, se revelaría el mayor poder del único fantasma noble del héroe sin nombre. Así como otros espíritus heroicos tenían la opción de sobrecargar y romper sus fantasmas nobles para liberar su máximo poder, también lo hizo el héroe sin nombre. La espada caerá y activará la gran forja. Fue un solo aviso. Una iniciativa única que lo cambió todo. La espada de engranajes atravesó el suelo y actuó como una llave que desenredaba el mundo. Un Limited Blade Works. Un anillo de energía dio paso a exuberantes colinas y un tranquilo cielo abierto de posibilidades que reflejaba el sueño que vivió una vez más. Bajo la mirada fija de todos había una tierra de espadas que armaba un ejército que podía resistir para siempre la prueba del tiempo. Cargándose al frente de su ejército, Iskandar dejó escapar una amplia sonrisa. Una gran conquista será la batalla. Esta fue la combinación más verdadera de dos realidades. Era inconcebible. Algo más allá de la comprensión mortal y al borde de la magia verdadera que existía en el dominio de los dioses. Una esfera de realidad. Ser el creador del propio mundo era convertirse en el señor de todo lo que hay en él. Las leyes universales y el sentido común no significaban nada. Y sin embargo, en este caso, existían dos mundos a la vez y Rin era el factor vinculante. Normalmente, dos mundos no pueden existir a la vez debido a las diferencias fundamentales en las leyes entre ellos, pero Rin tenía acceso a una de las mayores fuentes de poder de un sirviente. Command Seals. Podrían permitir que el sirviente anulara las reglas comunes de la hechicería y hacer posible alcanzar el nivel sin precedentes de magia verdadera. Por mi nombre como Rin Tosaka, por la presente les ordeno a ambos que mantengan este espacio con todas sus habilidades. Rin gritó desde la distancia, los Command Seals en su persona se encendieron y se evaporaron mientras miraba a Archer con asombro. Lo había hecho. Había superado el obstáculo de su propio pesimismo y una vez más tomó el manto de un héroe. Su Ubu reflejó el cambio. Si el despliegue de dos canicas de realidad se desestabilizaba entre sí como imanes repelentes, entonces una fuerza aún mayor debería mantener juntos a los dos mundos, aunque solo sea temporalmente. Este era el propósito de la presencia de Rin. El poder inundó las reservas de Emilia e Iskandar, ambos ahora avanzando a la vista de Kronkwatch, Otis, Shenovia, Serafall y los demás. ¿Shirou? Shenovia gritó con cuidado, Irina de pie a su lado. Serafall, Adelina, Rias, Souna y todos los demás que miraban siguieron cambiando su mirada de Angra Mainyu y luego de regreso a Emilia. Emilia no respondió al nombre, simplemente gruñó y asintió una vez hacia Angra Mainyu, quien inclinó la cabeza hacia atrás. De repente, Angra Mainyu desató todo su poder y miró directamente a Kron. Ya no estaba limitado por los límites del mundo humano. Se acabó el tiempo de juego. Angra Mainyu como Emilia, Iskandar y todos los demás tenían un propósito. Su trabajo consistía en mantener a raya a los cuerpos de los Triexa o matarlos al mismo tiempo que salvaguardaban a la gente del mundo humano. Fue un esfuerzo de grupo. Cuantos más cuerpos sean derrotados, más débil debería volverse la Triexa. Al final de Angra Mainyu, estaba seguro de que habían manejado la situación. Lo que le preocupaba era cómo le iba al resto del mundo, pero una cosa estaba clara. Las palabras del Dios único llegaron a la vanguardia de la mente de Angra Mainyu. No subestimes la fuerza del hombre. Los héroes de la humanidad no eran presa fácil. En el bosque eterno de Irlanda, envuelto en el olor a podredumbre y descomposición, espíritus oscuros y espectros vagaban por el bosque, las sombras comenzaban a bailar una vez más. El panteón celta fue uno de los que se oscureció en gran medida en la actualidad. Muchos ya no conocían los nombres de los dioses antiguos, y ahora el más fuerte de ellos, Lud tenía la tarea de defender la patria de un invasor abrumador.
De los 3 cuerpos restantes del Triexa que no quedaron atrapados en los mármoles de la realidad del héroe sin nombre y el rey de los conquistadores, uno existió causando estragos en las onduladas llanuras de Irlanda. Las cañas comenzaron a balancearse, anunciando el regreso de una era de tenacidad y perseverancia. La era de los guerreros. El cuerpo del Triexa avanzó pesadamente, engendrando hordas de abominaciones malformadas por la tierra y marchitando toda la vida en oscuros pozos negros. La gente se lamentó y se desesperó, los sentimientos se llevaron el viento y causaron que el poderoso agarre de Lug sobre su lanza se endureciera aún más. Lug era el dios de la luz de Irlanda. Con sus manos, desterraría la oscuridad y se ganó el respeto de todo su panteón. Sin embargo, ¿qué era un panteón sin sus creyentes? Había llegado el momento de actuar. Lug asintió con la cabeza, su cuerpo exudaba luz cuando un asesinato de cuervos tomó el aire y se elevó por todo el campo de batalla, provocando pestilencia y maldiciones sobre el enemigo. Si Lug era la luz que brillaba sobre el día, entonces Morrigan de las diosas triples representaba su aspecto de la muerte. Sin embargo, no fue suficiente, el número de enemigos era demasiado numeroso y la influencia de Lug, incapaz de proteger a todos. El cuerpo del Triexa estaba ejerciendo demasiado poder. Irlanda estaba muriendo, la fe junto con ella, y sin embargo, en los pozos más profundos de la desesperación, ocurrió lo imprevisto. Reúnanse, caballeros de Fianna. Tomen las armas y peleen. Fionn McCumhail y los caballeros de la rama roja llegaron trayendo consigo el furor y el temple de los guerreros irlandeses. Sus lanzas místicas y sus armas les permitían el poder de desterrar el alcance de las abominaciones engendradas. Lug no podía creerlo, los otros dioses de su panteón tampoco podían creerlo, pero nada pudo detener la oleada de emoción que sintió Lug cuando cierto guerrero volvió a las llanuras. Su lanza hizo retroceder a docenas en un solo golpe, su agilidad de bestia lo convertía en nada más que un borrón. El niño de la luz, asesino de bestias y el escudo de Irlanda. Padre. Una voz en el aire en forma de oración. Concédeme tu bendición. Cuchulain, hijo de Lug. Lug no vaciló. La lanza cubierta de sangre en las manos de Q tomó una vez más un tono blanquecino, llevando la bendición del dios de la luz de Irlanda. Un hombre contra un solo ejército. La hazaña de la leyenda de Q se estaba gestando una vez más, pero Lug ya no podía recordar. La batalla estaba cerca, y como dios de los celtas, no era de los que perdían la concentración en el combate. Su mente trabajaba a toda marcha. Si había una persona que pudiera ser de ayuda, entonces había una que podría derrotar a esta bestia simplemente por naturaleza. Si Q y los otros héroes irlandeses habían regresado, seguramente ella también lo había hecho. El asesino de dioses. El enemigo era demoníaco y portaba la divinidad como una bestia del apocalipsis. Hacía tiempo que se cumplían las condiciones para su aparición. De repente, Lug supo lo que tenía que hacer e instruyó a los otros dioses de su panteón para que cumplieran su voluntad. En el mejor de los casos, Lug solo pudo mantener a la bestia en su lugar durante unos momentos, pero, ¿y qué? Si fuera ella, seguramente le concedería suficiente tiempo. Vamos. Ordenó Lug. Usando su luz, creó una prisión que encadenaba las extremidades del Triexa en su lugar mientras la sombra de los cuervos rodeaba el cuerpo de la bestia. La bestia se agitó y resistió, haciendo que tanto Lug como Morrigan se doblegaran y sus poderes se desvanecieran. Al final, la bestia se liberó en cuestión de segundos, y sin embargo, se congeló, un escalofrío recorrió su cuerpo mientras sus sentidos estallaban. Mire hacia arriba y contemple las puertas de otra dimensión. Cadenas fantasmas colgaban, lo que conducía a una entrada congelada sepultada en hielo y sostenida por pilares antiguos. La puerta del cielo, y con su aparición apareció la figura borrosa de una mujer vestida de púrpura que se movió directamente hacia la bestia sin obstáculos. Entonces y allí, una lanza se elevó a través del horizonte, imbuida de energía carmesí en espiral en forma de colmillo. Apuñalar y penetrar. Barras de energía entrelazadas bloquearon el cuerpo del Triexa en su lugar, la naturaleza del ataque entrante lo hizo incapaz de liberarse. Empuje y taladre. Lug, Fionn, Q y los dioses del panteón celta observaron cómo la eterna bruja de la Tierra de las Sombras desataba su juicio. Gaebol Alternative. De los 6 cuerpos del Triexa, el de Irlanda fue el primero en morir. En China, justo ante los ojos de Cao Cao, la historia se estaba gestando a manos de aquellos que solo podía deducir como figuras humanas de leyenda. En comparación, Cao Cao se sentía como si muchos de los miembros de la facción de héroes se sintieran indudablemente inadecuado.
Al tratar de emular y superar a los del pasado, tal vez todos habían olvidado el único aspecto que calificaba a cualquiera para ser un héroe. Fue corazón. A pesar de toda su fuerza, todo su prestigio, los héroes que Cao Cao presenció ante él nunca abandonaron ni utilizaron a los inocentes para atacar al enemigo. Cao Cao pensó en sus propios métodos, aunque brillantes, carecían de empatía. Frustrado, Cao Cao apretó los dientes mientras clavaba su lanza en el pecho de una abominación. La tierra de China ya no estaba bajo el ataque de uno de los cuerpos del Triexa, ya que el gran Leviatán había expulsado el cuerpo del Triexa. Todo lo que quedaba por tratar era la gran cantidad de engendros persistentes en el área que se aprovechan de los civiles. A pesar de la densa población de China, las bajas se reducían al mínimo y Cao Cao sabía por qué. Sin embargo, sus pensamientos se confundieron antes de que pudiera verificarlo. Entonces, ¿eres mi descendiente? Cao Cao se estremeció, sintiendo la presencia de alguien acercándose a su espalda. Haciendo acopio de valor, pronto se dio la vuelta y miró el rostro del señor de la guerra de su tocayo. Vestido con una armadura de láminas real y el pelo recogido en un moño estaba Cao Cao de los Tres Reinos. Tu sabiduría es deficiente. Cao Cao no pudo responder, su mente se quedó en blanco ante las críticas de su antepasado. ¿Crees que las bajas solo se reducen al mínimo porque la bestia fue llevada? Tu ingenuidad me espanta. Cao Cao solo podía mirar al suelo, pero esto cambió rápidamente cuando su antepasado lo agarró por el hombro y lo obligó a mirar a toda China. Mira y comprueba por ti mismo, el poder de los héroes de China. Al norte, los enemigos quedaron atrapados, incapaces de dar un solo paso, sus defensas bajaron y sus cuerpos malditos. Los pilares habían caído del cielo y habían creado la forma de un pentagrama. Intenta romperlo. Un hombre se mantuvo firme, con la espalda recta y un abanico doblado en una mano. Una formación que no regresa. El laberinto del centinela de piedra. Cao Cao solo había oído hablar de un hombre capaz de crear tal hazaña, y era famoso por su perspicacia. Zhuge Liang. El famoso estratega del romance de los Tres Reinos de China. Hacia el este, un dios de la guerra con piel humana montado sobre un valiente corcel abrió un camino mediante la pura fuerza de voluntad y la fuerza bruta junto con la técnica. Su lanza mostraba la miríada de formas de la fuerza divina. El general, Lu Bufengxian. Cao Cao contuvo la respiración, su agarre en su lanza disminuyó cuando su atención pronto se centró en el hombre que vestía un traje de pavo real que protegía todo el sur y el oeste de China solo. En el intersticio entre el cielo y la tierra. Bandas de energía con forma de tela se movían en espiral hacia los cielos que aparentemente lo abarcaban todo. Solo quedaba por delante el camino hacia la dominación. Más allá de los tres soberanos. La fuerza de uno. Un solo hombre que estaba a la cabeza de un antiguo imperio unido. Shi Huangdi, emperador de la dinastía Qin. El primer emperador de China. Todos saludan a Huan, Ultimate Lifeform. Saludos, Lelouch. En Francia, la música resonaba por la calle. En la desesperación, en la ruina y en el dolor, todo quedó encapsulado para revelar una sola emoción compartida por todos. Rabia por los perdidos. Rabia contra los opresores. Rabia por la impotencia. Mozart y Salieri, compositores famosos, rivales y enemigos se unieron para tocar una sola sinfonía de los condenados. Había llegado un día de ira, y en la música fluida llegó el poder que lo alimentaba todo, aumentando los parámetros individuales de todos los sirvientes que luchaban dentro de Francia. Los enemigos yacían por todas partes, ilimitados y aparentemente ilimitados, pero dentro de la impotencia, llegó la esperanza. De los tres cuerpos de la Triexa que quedan en el mundo, uno estaba en Irlanda, el otro en Grecia y el último en India. Francia solo necesita hacer frente a la oleada de enemigos que quedan atrás, y este era un asunto que pronto podría completarse gracias a los esfuerzos de los franceses. Prepara la metralla. ¡Viva la France! El hombre carismático y uno de los más grandes generales de Francia. Napoleón Bonaparte estaba de pie sobre la barricada fácilmente construida de coches y escombros, cañón humeante en mano. Fuego. En la distancia, una llama abrasadora y un fuego azul místico brillaban en la profundidad más profunda de las sombras. Los que estaban llenos de venganza y odio optaron por no luchar en la luz, sino en la oscuridad. Como debería ser. Dentro de los aliados en ruinas y las calles estériles, un hombre se bajó el sombrero de fieltro por encima de la cabeza, la gabardina verde se arrastró por el suelo mientras se echaba a reír. Era el conde de Montecristo. Detrás de él estaba una mujer de piel pálida que ardía con brasas parpadeantes, una vez condenada por todos a ser bruja.
La mujer, la Alter, estaba en silencio, mirando no hacia el campo de batalla, sino hacia el cielo y sin importarle lo que estaba frente a ella. Las puertas de los cielos estaban abiertas, y sentada sobre las nubes había una deidad que ya no podía negar que existía. Si hay un Dios, seguramente seré castigada. Alter se mordió los labios, el calor que emanaba de su cuerpo se convertía en un hormigueo cuando chocaba con una persona con la que se sentía conectada intuitivamente. Era un entendimiento inherente que ella estaba mirando a un descendiente. ¿Lo eres? Jin del equipo de Cao Cao buscó a tientas las palabras ante la pura intensidad de la mirada de Alter. Jin se había sentido abrumada por la presencia de todos los héroes franceses que ganaron poder para luchar en sus países de origen. Alter no pudo responder a la pregunta de Jin. Alter rechinó los dientes y echó a correr mientras el conde mantenía su silencio sobre el asunto, enfatizando con lo que Alter estaba sintiendo. Los mundos eran diferentes. Estaba claro que la fe que tenía la doncella de Orleans en este mundo era más que suficiente para salvarla de quemarse en una pira. Su dios seguramente había intervenido. Fate sería recompensada, y Alter no tuvo que ir muy lejos para comprender el sentimiento. En el horizonte que domina una colina, una bandera ondeó y arrojó una luz curativa sobre todos los combates dentro de Francia. Una mujer se mantuvo firme, agitando valientemente su estandarte en medio de la violencia. Aunque su armadura estaba manchada de suciedad y sombría, y su cabello rubio estropeado por el hollín, sus ojos permanecieron claros en su propósito. La disposición de un santo que lleva una oración de fe, de máxima devoción y fe. Protege a la gente. Luminosité Eternelle. El Dios único estaba con ella. Alter hizo una mueca, una punzada de celos hizo que cerrara los puños, pero rápidamente vaciló cuando una mano le tocó el hombro. No lo pienses mucho. El conde negó con la cabeza antes de disparar un rayo de poder hacia un grupo de abominaciones. Somos seres de odio y venganza. ¿Estás enojada? ¿Estás amargada? Entonces desárgate de los enemigos que tenemos delante. Alter chasqueó la lengua y apartó la mano del conde de ella. El fuego la rodeó rápidamente, ardiendo en su intensidad. Tenían un trabajo que hacer. En Egipto, los faraones ya no se quedarían quietos por orden del faraón a la cabeza de todos ellos. Uno por uno, ocuparon sus puestos en todo Egipto. Uno junto al gran río Nilo, otros en la capital del Cairo y el resto en todo el territorio. Sabían el propósito de su invocación, la razón por la que debían luchar, pero el orgullo de un hombre había frenado a los otros faraones. ¿Podría un faraón prestar atención a los caprichos y favores de los demás con tanta facilidad? Imposible. Incluso si el mundo ardería, que así fuera. Eran las encarnaciones del sol. A menos que se sintieran ofendidos, no se moverían tan fácilmente. Sin embargo, destruir los grandes legados que los faraones habían dejado a lo largo de la historia fue una farsa que no podía quedar impune. Todos los faraones vieron como una gigantesca abominación engendrada pisoteaba las pirámides y las esfinges de piedra. Los ciudadanos egipcios huyeron y clamaron por salvación y misericordia. Ramsés II, Ozymandias, había visto suficiente. La destrucción de las estructuras que había dejado atrás para resistir la prueba del tiempo puso al rey en acción. En respuesta, se gritó un solo nombre. Nitocris. No importa dónde se encuentre uno en Egipto, se escuchó la voz. Ra y los dioses egipcios que luchaban por mantener la seguridad de Egipto se detuvieron abruptamente. Nitocris era el nombre de cierta faraón egipcio en posesión de un artefacto de divinidad y poder. El espejo de los muertos. La puerta de entrada a la otra vida. De pie al pie del río Nilo, Nitocris levitó desde el suelo, mechones de su cabello púrpura se levantaron cuando un portal negro se formó detrás de ella con la silueta de Anubis. Espejo de cadáveres. Su voz salió majestuosa, solemne, un vórtice formándose sobre la silueta detrás de ella que reveló un espejo negro enmarcado por alas emplumadas. Espejo de la oscuridad. Los espíritus comenzaron a filtrarse desde la superficie del espejo, manos crueles agarrándose en busca de palanca antes de que tomaran forma etéreas cabezas de serpientes. Conviértete en una puerta y libera el terror. Se dieron las palabras clave, se levantó el sello para permitir que los espíritus de los muertos recogieran las almas de los vivos. Ampunepta de Geser. Un torrente de negro envolvió a Egipto, surcando las calles y casas abiertas, pasando por alto a la gente y arañando las abominaciones esparcidas por todas partes. La muerte se acercaba en la niebla guiada por las serpientes del más allá. Fue aquí cuando el dios Anubis con cara de chacal apareció junto al espejo de Nitocris y canalizó el poder divino hacia él.
El espejo se agrandó hasta alcanzar el tamaño de un edificio de 2 pisos. Todos aquellos que se atrevieran a invadir Egipto serían recibidos por las puertas del inframundo egipcio. En el caso del monstruo que pisoteó las pirámides, el propio Ozymandias intervino mientras Ra miraba al hombre que poseía la mayor cantidad de sus bendiciones. «Mira mis obras, valientes. Y arrodíllate ante mí». Un grito atronador resonó. Una pirámide se precipitó por el aire mientras que otra se levantó abruptamente del suelo, atrapando la gran abominación en medio. Rameseum, Tentiris. Egipto estaba ahora bajo la protección de sus dioses y faraones. En Grecia, lo que el padre no pudo lograr, seguramente lo lograrán sus parientes. En los cielos de Grecia con vistas al monte Olimpo, Zeus no admitiría que estaba luchando. A su lado estaban Odín y Thor, y ante ellos estaba el cuerpo de la Triexa con forma de cabra. Habían estado enfrentados durante horas, sin ganar terreno. Peor aún, con el aumento de las muertes de personas, su fuente de divinidad disminuyó continuamente. Si al principio Zeus tenía acceso al 100% de su energía, ahora era la mitad de cebada con los templos y monumentos en su nombre derribados y aplastados. Sus objetos de fe estaban paralizados, sus reservas ya no se llenaban. Fue lo mismo para muchos olímpicos, y para los mismos Odín y Thor. El poder de la Triexa era tan abrumador como lo había descrito el dios único. Un momento de descuido fue todo lo que hizo falta. Zeus disparó un rayo, pero no esperaba que el ataque se apagara antes de impactar. Se vio obligado a bloquear y gastar aún más de su divinidad. El punto muerto se estaba rompiendo, y muy pronto, Grecia se hundiría en la ruina. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Al margen del sentido divino de Zeus, varias chispas emergieron en el crepúsculo. Todos le resultaban tan claros como el día, porque llevaban las propiedades y la vitalidad de su propia carne y sangre. Luchando en los cielos, Zeus aún no se había dado cuenta de lo que habían notado los otros dioses de su panteón. Sus hijos e hijas habían regresado. Una roca cruzó el horizonte a toda velocidad, no una roca, una persona. Una divinidad pulsante gigante gris que estaba a leguas por encima del resto como uno de los mayores héroes de la leyenda griega. Poderoso Hércules. No vestía más que una falda escocesa de batalla y tenía el torso desnudo, una losa de piedra en sus manos levantada y lista para atacar. Nine Lives. El poder de Godspeed entró en vigor. La losa de piedra empuñada por la mano de Hércules golpeó el cuerpo del Triexa y lo obligó a retroceder lo suficiente como para que Zeus se diera cuenta de un grupo reunido de héroes griegos que cargaban. Los numerosos hijos e hijas de los olímpicos se reunieron, unos saltando de un carro e invocando el mundo en miniatura encerrado por el cielo azul. Aquileus, Cosmos. Un mundo desenredado, capturando todo lo que se encuentra en su vecindad. Una bestia atrapada en un reino contra el poder de los semidioses más fuertes de Grecia. Sin embargo, la pregunta ahora era, ¿quién podría haberlos coaccionado a todos juntos? Solo había uno. Un barco navegó por el aire, arrojado por Hércules y capturado dentro de los confines de Aquileus Cosmos. Un hombre señaló el timón hacia adelante. Argonautas, ataque. Jason, recolector de héroes. La misión final estaba a la mano. En Rusia, los vientos invernales soplaron trayendo consigo el escalofrío de un frío siberiano, amargo y punzante. El país estaba alborotado, las calles y casas arrasadas por abominaciones aladas y wyverns feroces. La sangre manchaba las calles, el olor a ceniza y humo flotaba en el aire. No más. La duquesa Anastasia M. Romanov no lo permitió. Odiaba a su país. Odiaba a su gente, pero por el bien de su familia que los amaba, cumpliría con sus deberes de todos modos. Bi. Congélalos y mátalos. Galope, Bi. Un sudario de hielo envolvió la tierra, encerrando a todos los enemigos en una prisión eterna, destrozada por la marcha de la tropa de tierra vestida de negro a la que la población había dejado un amplio espacio. ¡Qué detestable! Anastasia entrecerró los ojos pensando que trabajaría con un enemigo. El que duerme sigue soñando. Y en los sueños, el fantasma noble despierta. Por el zar. Los Oprichniki caminan una vez más, los ejecutores y protectores de Rusia. Las fuerzas del mundo se mantenían firmes. Cada uno llevó a cabo sus roles individuales para permitir la posibilidad de la victoria. Todo lo que quedaba era un único resultado que decidiría todo. Shirou y Goetia estaban parados frente al cuerpo principal del Triexa dentro de los confines del mundo interior de Shirou. Todo había conducido a este único punto. La derrota no era una opción que se pudiera permitir.
Con ese fin, lucharía con todo lo que era y sería. Los brazos de Shirou se estiraron, su dedo agarrando las empuñaduras mientras el cuerpo principal del Triexa rugía. Trace, on. Espada contra bestia.